noches. Bienvenidos una vez más a Banca 19. Como todos los martes nos encontramos a través de la pantalla de Somos Azul para abordar lo que tiene que ver con nuestra realidad. Una vez más, para la noche de hoy vamos a elegir una sola temática o si se quiere una sola área, pero que lo vamos a estar analizando desde varias temáticas. Una vez más, vamos a estar tratando lo que tiene que ver con el área de salud, con importantes cambios que se vinieron dando a lo largo por lo menos de los últimos días en diferentes problemáticas, muchas de ellas que vienen haciéndose presente desde el día número 1, desde el día en que asumió INSA allí por diciembre de 2012, con diferentes cambios, con marchas y contramarchas, con discursos que no terminan por lo menos acompañando lo que son la toma de decisiones o discursos que no terminan acompañando a la gestión. Todo lo contrario, parece ser que en muchas oportunidades aquí lo que se escribe con la mano se termina borrando con el codo. Pero bueno, decíamos, es el abordaje de varias temáticas. Por un lado, vamos a estar dialogando con el representante en nuestra ciudad de la empresa Almena. Estamos hablando de Juan Manuel Croco, porque a partir del 1 de septiembre, de ayer específicamente, la Municipalidad de Azul, a través del área que maneja Federico Pieri Saldaño, que hoy está como secretario de Salud, o sea, absorbiendo la Secretaría de Salud a través de su Secretaría de Gobierno, decidieron no llevar adelante más con esta empresa lo que tiene que ver con la seguridad privada que tiene tanto el Hospital Municipal como también las unidades sanitarias. Entendieron, y así lo vamos a escuchar porque hicimos obviamente notas con los diferentes responsables, que la Municipalidad de Azul no puede seguir por lo menos pagando lo que hasta este momento se ha pagado con respecto a esta temática como es la seguridad privada. Ellos dicen que el municipio no está en condiciones hoy porque tiene otras prioridades de poder afrontar un costo verdaderamente muy pero muy alto que tiene que ver justamente con la seguridad privada. Entonces, ¿qué pasó? Se llamó a licitación hace unos días atrás. Se presentaron diferentes oferentes, ganó justamente esta empresa que lidera aquí en nuestra ciudad Juan Manuel Croco y sin embargo cuando tenía que salir la orden de compra, cuando ya todo estaba por lo menos dispuesto para que continuara durante 3 meses más, porque las licitaciones son cada 3 meses, es que Federico Saldaño decide no contratar más a esta empresa. Llamó poderosamente la atención quizás la desprolijidad con la que se dio, porque decíamos, ya se había llamado a licitación, ya la empresa había por lo menos ganado, ¿sí?, lo que tiene que ver esta propuesta frente a otros oferentes y sin embargo se le baja el telón. Ahora, dos cuestiones. Por un lado son alrededor de 14 personas que pertenecen a esta empresa privada Almena que se quedan sin trabajo de un día para el otro por esta decisión intempestiva, si se quiere, que se toma del Poder Ejecutivo, pero por el otro lado, y lo fundamental, lo que nosotros hacemos hincapié, tiene que ver con la seguridad ahora que se va a brindar en el Hospital Pintos y en las unidades sanitarias. Lo que entendió este Ejecutivo en la voz de Pieri Saldaño, que lo vamos a estar escuchando, es que, bueno, se va a manejar con los propios trabajadores municipales, para ello se los está capacitando. Capacitaciones que nos llaman la atención, ahora lo vamos a escuchar porque verdaderamente son generalmente capacitaciones, y también lo cuenta Juan Manuel Croco, que no se realizan en la ciudad, que tienen que ver con la seguridad, de cómo afrontar diferentes problemáticas. Bueno, en este caso son capacitaciones que se están haciendo empleados municipales de media jornada, de mediodía, como para que estén frente al hospital, pero no ya como una medida de seguridad, sino que van a ser como, trabajadores de orientación al paciente. Lo que sucede que quizás no sea lo mismo una persona de seguridad dispuesta para esto que de orientación al paciente, pero va a ser uno de los temas que vamos a estar arribando. Para ello vamos a escuchar a Juan Manuel Croco con toda esta situación y también al secretario de Gobierno, en este caso hablando también quien lleva adelante la titularidad de salud, Federico Pieri Saldaño. Esto por un lado, pero también el último lunes, ¿sí?, en realidad de la semana pasada, aquí en el Consejo Deliberante, en la 10ª sesión ordinaria, se abordó lo que tiene que ver con el Fondo Solidario de Salud. Es un fondo, en realidad, un dinero que venimos aportando todos los azuleños a través de la factura eléctrica, de luz y agua, un porcentaje mínimo, por cierto, y que es un fondo que va destinado directamente a esta área, a la de salud. Lo que se trató el último lunes fue la posibilidad de prorrogarlo, porque esto se hace todos los años, se pide la prórroga,
para que siga existiendo este fondo de salud y a la vez de aumentar un poco el porcentaje de lo que se venía pagando porque está la cifra desactualizada porque hace mucho tiempo que no se daba un aumento. Hay concejales que entendieron que esto es necesario, hay otros que dicen en realidad no se refleja en el área de salud grandes cambios como para que los vecinos sigan apostando o siguen por lo menos apoyando económicamente este fondo con este fondo al área de salud. Fueron discusiones, fueron por lo menos una temática más que importante que se trató aquí en el Consejo Deliberante, que lo vamos a estar abordando, le vamos a contar cómo quedó aprobada, pero que en definitiva todavía falta un paso más para ver si finalmente se lleva a cabo o no. Y también la postura que tuvieron dos concejales que llamó poderosamente la atención en el marco o en el tratamiento de este tema. Uno tiene que ver con el concejal Pablo Giannivelli del Frente Renovador y la concejal Cristina Croaré del Frente para la Victoria Néstor Kirchner, porque ellos habían firmado, ¿sí?, marcando una postura determinada, hacia el momento de levantar sus manos y votar, marcaron otra. Hicieron un cambio de postura en medio de la sesión. Fuimos a buscar también, obviamente, la palabra de ellos para que nos expliquen por qué este cambio de postura, más cuando hicimos una nota también con la concejal de Frente para la Victoria, estamos hablando de Estela Cerona, que fue muy, pero muy crítica con la postura tomada por estos dos concejales. Más allá de que con todos, junto al concejal Juan Sáenz y Ramiro Ortiz, abordamos el tema del Fondo Solidario de Salud. Y también vamos a hacer referencia en el último bloque, obviamente, a lo que es esta nueva designación que ayer se dio a conocer mediante el parte de prensa. Una vergüenza, no se llamó ni siquiera conferencia para darnos la oportunidad de preguntar, ¿sí?, y llevar un poco más de claridad a la gente acerca de los nuevos cambios del hospital. Finalmente, hay director del hospital y vuelve a recaer en una figura que ya estuvo y que hace 1 año y 3 meses aproximadamente renunció, con críticas muy duras hacia la gestión del intendente municipal. Estamos hablando de la doctora María del Carmen Ruiz. Por eso decimos, hoy la salud es la gran protagonista en Banca 19. Continuamos en Banca 19, ya habíamos adelantado el tema que íbamos a tratar, por lo menos en este bloque, tiene que ver con el hospital sin seguridad. De esta manera lo podemos titular cuando Federico Saldaño decidió a través del área que le corresponde, estamos hablando de salud en este caso, que el hospital municipal y las unidades sanitarias ya no contaran con esta empresa privada para la seguridad, cuando en su momento lo vieron netamente necesario y por eso lo habían contratado. Pero vamos a ver qué fue lo que ocurrió en la palabra de Juan Manuel Croco, quien es el titular aquí en nuestra ciudad de esta empresa. El día 22 de agosto fuimos a licitación para la renovación del contrato de la vigilancia del hospital, donde bueno, salimos la mejor oferta entre otros oferentes. Esto demora unos 2 días para que salga la orden de compra porque tiene que pasar por todas las áreas donde dan el visto bueno. Así que bueno, el día 25 de agosto, cuando fui a buscar la orden de compra, me comunicaron que a través del área de salud habían tomado la decisión de no renovar este vínculo porque bueno, no estaban en condiciones económicas de afrontar este gasto. Bueno, me imagino que a partir de ahí empieza una peregrinación, si se quiere hablar con diferentes funcionarios, pedir las explicaciones del caso, más allá que el fundamento fue desde lo económico. Sí, seguro que fue así. Enseguida me puse en contacto con el secretario de Hacienda, el señor Daniel Mujica. Hablé con él, después hablé con el secretario de Gobierno, Federico Pérez Saldaño. Lo que ambos me dijeron fue que tenían ya una deuda con la empresa importante, que ya le estaba costando pagar eso y que bueno, que no querían generar otra deuda más con la empresa justamente, ¿no? Pero bueno, un poco la desprolijidad de no haber hecho esto con la antelación necesaria para poder preavisar a la gente con el mes que instruye la ley. Esto fue a 5 días de finalizar el mes, lo que bueno, complicó mucho la situación de la empresa. Acá estamos hablando de 14 trabajadores aproximadamente que se quedan sin su fuente laboral. Sí, son 14 personas que bueno, que a partir del 1 de septiembre no tendrán más trabajo porque bueno, si bien la empresa tiene diferentes servicios dentro de la ciudad, cada servicio tiene su gente y su relevante, así que bueno, no podemos reinsertar hoy por hoy esta gente en un nuevo puesto de trabajo, así que bueno, momentáneamente quedarán todos sin trabajo. Desde el Ejecutivo, cuando mantuvieron estas reuniones, porque sabemos que usted cubren otras áreas, como por ejemplo el Parque Industrial, Ecoazul, el relleno sanitario, ¿no? Y ahí continúa el servicio porque lo manejan otros funcionarios. ¿No intentaron desde el área de salud y unidades sanitarias pelear el precio, pedirle que bajen un poquito para ver si podían continuar con este servicio que según ellos definieron es muy bueno?
Sí, te digo, déjame decirte que, bueno, cumplimos servicio en el parque industrial y en el cementerio, en la necrópolis que es local. Sí, incluso yo en una de las charlas que tuve con Pieri Saldaño, eh, le propuse algo, algo similar a lo que usted dice, no bajar el precio porque no es una decisión mía, porque bueno, yo soy representante de la empresa, pero no el dueño, donde bueno, por ahí se podía formar un plan de trabajo donde se disminuían las horas en algún lugar para poder seguir con la vigilancia. Me dijeron que era todo materia de averiguar y de ver a ver qué se podía hacer. Y al otro día cuando vine me dijo que ya era una decisión tomada, que me sorprendió aún más porque, bueno, ya te digo, en el día anterior habíamos estado hablando de esta temática. Incluso hay que hablar que la gente que trabajaba en la empresa era toda capacitada, digo, ustedes hacen capacitaciones permanentemente y es el gran interrogante que queda ahora, ¿no? En manos de quién va a quedar el hospital en materia de seguridad, porque bueno, sabemos que se están capacitando, pero que lo hace, bueno, una persona aquí de la ciudad. Sí, seguro que la capacitación es importante, más a la hora de tener que intervenir en alguna ocasión puntual. Eh, Siempre la capacitación se puede realizar desde la experiencia o desde el tiempo que uno viene realizando esta misma función, pero bueno, después hay empresas o grupos donde se dedican específicamente a esto, donde bueno, otorgan un certificado del curso hecho. Pero bueno, yo creo que cada uno debe cumplir la función para lo cual trabaja. Escuchábamos a Juan Manuel Croco desde Alameda contándonos, por un lado, bueno, la preocupación porque 14 personas se quedan sin su trabajo de un día para el otro, con algunas desprolijidades por parte del Departamento Ejecutivo que van tomando las decisiones muy sobre la hora. Digo, ¿para qué días antes se había llamado a licitación? Se había hecho se habían abierto los sobres, se había ganado una empresa como esta que estábamos dialogando, cuando definitivamente después deciden girar todo para atrás. Digo, hace unos días no se dieron cuenta que desde lo económico realmente era un servicio tan caro como es lo que nos va a manifestar en este momento Federico Pieri Saldaño, porque también obviamente decidimos ir a hablar con él. Bueno, fundamentalmente se toma esta decisión por una responsabilidad que tenemos nosotros de manejar fondos. Si nos remitimos al origen, digo, a principio de año, desde principio de año estamos trabajando sin un presupuesto, porque el Consejo Deliberante no lo aprobó, no nos aprobaron tampoco las tasas, el aumento de tasas, entonces nosotros tenemos lógicamente a esta altura y a este tiempo que va transcurrido del año, necesitamos tomar determinaciones que tienen que ver con optimizar los recursos para poder atender todas las necesidades que tenemos, siendo que no tenemos el presupuesto aprobado. Entonces, partiendo desde ahí, nosotros lo que decidimos fue, y en esto es importante aclararlo, de que no llamamos a licitación, no vamos a hacer uso de esa empresa privada, que de hecho tampoco es una empresa de Azul, es una empresa de Olavarría. Yo me pregunto, digo, si a algún azuleño se le ocurre ir a pedir al ámbito de la municipalidad de trabajo, a la municipalidad de Olavarría, no sé, y con los valores, digo, para nosotros es un servicio muy caro. Para el hospital concretamente, estamos hablando de 93 pesos la hora del servicio de seguridad. Nosotros creemos que lo podemos hacer a través de un personal que pertenezca al municipio, que sea orientador al paciente, tomando todos los recaudos necesarios, como es el botón antipánico, como es un personal policial afuera recorriendo el ámbito del hospital directamente. Entonces, me parece que como reemplazo a esa vigilancia que no la podemos pagar ni si podemos seguir generando esa deuda, porque lógicamente, bueno, como te explicaba, los resortes también tienen que ver con que estamos trabajando sin presupuesto. A este personal municipal que ahora sí va a estar en orientación al paciente, ¿se lo va a capacitar? ¿Cómo se lo va a manejar desde el municipio? Sí, lo mismo que era antes. Hace un año atrás lo manejaba el personal del hospital. Nosotros ahora hemos confirmado la dirección del hospital de María del Carmen Ruiz, la doctora María del Carmen Ruiz, con un equipo de trabajo, y estamos tomando todos los elementos necesarios como para poder reorganizar la circulación del hospital. Vamos a ver cómo nos organizamos, pero ya rápidamente lo que nosotros decimos es que hoy el hospital tiene la seguridad garantizada por el personal municipal
como orientador y como primer receptor de algún problema, y tenemos un policía en el ámbito del hospital que va a acudir como cualquiera de las que estaban de vigilancia. Los de vigilancia tampoco pueden tener el poder de un policía, así que estamos y mucho más económico. Bueno, en este caso entonces tiene que haber una cuestión económica que es entendible mirándolo desde las arcas municipales. ¿Por qué se llega incluso a la licitación y a la apertura de sobre? ¿Por qué no se frena antes este proceso? Bueno, concretamente cuando yo tomo conocimiento ya estaba avanzado el proceso de licitación, yo lo revisamos y yo hablé con Juan Croco, estuvimos viendo, yo me estuve interiorizando, digo, fundamentalmente es una empresa privada, no es que el municipio está dejando a gente sin trabajo, es una empresa privada que nosotros hemos decidido no tenemos que ni darle preaviso ni nada, no podemos sostener esa licitación, por eso se bajó, no se llegó al proceso de licitación y nosotros rápidamente hemos reemplazado eso por este nuevo sistema que nosotros creemos que es mucho más directo, más económico y también ofrece un marco de seguridad. Las explicaciones entonces brindadas por Federico Piris Aldaño, él es el secretario de Gobierno, pero tiene también a su cargo lo que es la Secretaría de Salud. Esto ha quedado confirmado incluso ayer a la tarde, cuando el intendente lo anunciaba a través del parte de prensa, que ya vamos a estar haciendo referencia. Bueno, más allá de estos 14 puestos de trabajo que hoy se quedan por lo menos sin su fuente laboral, tiene que ver incluso con un problema que va a tener que afrontar la empresa, que es privada. En este caso, nosotros vamos a hacer hincapié, obviamente, sin dejar de estar preocupados porque en Azul no surgen los puestos de trabajo, no florecen a diario, por lo que tiene que ver la seguridad en el hospital municipal. A ver, lo que decía Piris Aldaño, que ellos buscan, si se quieren, humanizar un poco más lo que es la seguridad en el hospital. Recordemos que ya en su momento Omar Duclos, en la anterior gestión, había contratado a esta empresa para que llevara a cabo la seguridad. Luego, cuando asumen desde esta gestión, no tenían seguridad, habían decidido que no, pero luego de un hecho particular que seguramente lo recordarán, que fue cuando desapareció una persona, un hombre que estaba internado en el sector de salud mental, luego a los días fue encontrado muerto. Bueno, ahí se decidió volver a reincorporar el servicio de seguridad, más allá de casos particulares que sabemos que pasan en los lugares asistenciales de salud, porque son lugares muy sensibles. Cualquier persona que se dirige a un hospital es verdaderamente porque lo necesitan y no siempre se va por propia voluntad porque uno no se siente bien. Muchas veces llegan heridos de balas, de arma blanca, muchas veces peleas en la calle, gente alcoholizada, todos van al hospital y a veces se viven momentos que no son fáciles, por eso se necesitan de personas de seguridad. Sin embargo, ahora a través de empleados municipales, acá queda un signo de interrogante bastante grande. ¿Estarán estos empleados municipales a la altura de las circunstancias? ¿Podrán llevar a cabo todo un operativo de seguridad? Más teniendo en cuenta que Piris Aldaño recién no hablaba de lo que tiene que ver seguridad, sino de orientación al paciente. Pero es diferente cuando entra una persona al hospital y dicen, bueno, en realidad quiero hablar con el médico de guardia porque estoy dolorido por tal tema, y le dicen dónde es, o si tiene una persona internada que lo acompaña, no le dicen en qué habitación es. Esto es una persona que orienta al paciente, pero dista mucho de que, pueda llegar a haber alguna problemática, se suscita alguna problemática y tengan que en ese momento actuar de manera inmediata. Si bien también Federico Saldaño hablaba del botón antipánico, que obviamente ya está a disposición del hospital municipal, que con una llamada automáticamente van a llegar fuerzas de seguridad, pero a veces los segundos son horas, ¿no? En algunos casos cuando se necesita actuar de manera inmediata. Así que esperemos que haya sido una decisión correcta. Uno entiende que quizás era una erogación bastante importante para el municipio, pero a veces pensamos, ¿no? Y a la hora de hablar de prioridades, que si bien Piris Aldaño decía teníamos otras prioridades en cuanto a lo económico, de cara a la salud y a la seguridad, ¿no hay prioridades? ¿Hay que evaluarlo desde el lado económico o lo tenemos que evaluar más desde un lado mucho más social? Veremos entonces qué es lo que sucede. Solamente el tiempo será testigo y nos podrá contestar esta pregunta que nos estábamos haciendo.
Continuamos en Banca 19 y seguimos abordando lo que tiene que ver con el área de salud, pero en este caso desde otra temática, y nos lleva al Consejo Deliberante porque el lunes de la semana pasada se desarrolló la 10ª sesión ordinaria. En este caso se trataron 2 despachos. ¿Y por qué hablamos de 2? Porque en realidad los concejales reunidos en las comisiones estuvieron abordando lo que tiene que ver con el Fondo Solidario de Salud, con lo que los azuleños aportamos a través de las facturas de luz y agua todos los meses para que vaya a un fondo afectado, es decir, un fondo que no puede ser utilizado para otra cosa que no sea el área de salud. Esto lo venimos pagando, o por lo menos venimos aportando desde el 2009, cuando Omar Duclos en su momento vio la necesidad de crear este fondo y dijo que sería por 3 años porque se estaba viviendo momentos particulares y se necesitaba, en este caso, de la colaboración de cada uno de los ciudadanos para el área de salud. Pero claro, ¿qué sucedió? Como todos los fondos que venimos pagando a nivel local, provincial y social, lo que generalmente es una medida extraordinaria por 2 o 3 años termina siendo una costumbre para cada y todos uno de nosotros, ¿no? Porque en realidad lo que se viene haciendo año tras año era pedir una prórroga y seguir pagando este fondo. Entonces, ¿qué pasó este año? El intendente Insa vuelve a pedir una prórroga, esto fue en diciembre del año pasado para lo que es todo el 2014, y no solamente esto, también un ajuste en los números, un aumento, porque entiendo obviamente que lo que veníamos pagando ha quedado muy atrás con respecto a la inflación y, bueno, lo que tiene que ver con este circuito económico que vivimos los argentinos. Los concejales no se pusieron de acuerdo en la comisión y es por eso que surgieron 2 despachos, es decir, 2 ideas. Por un lado, estamos hablando de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que los concejales Estela Cerone, Alicia Subiría, Martín Laborda y Pablo Gianibelli votaban, o por lo menos firmaban, para que se prorrogue durante este año y se aumente este Fondo Solidario de Salud. Y por el otro lado, el doctor Juan Sáez, con un despacho en minoría, decía que no había por lo menos que no había que aumentar este fondo de salud porque entendía que verdaderamente no se traduce en la política del área de salud. También estaba el despacho en la Comisión de Interpretación y Legislación, donde tampoco se pusieron de acuerdo, y en este caso el concejal Ulises Urquiza, Omar Seoane y la concejal Cristina Croaré firmaban exactamente igual, ¿no? Para que se prorrogue y aumente lo que tenía que ver con este Fondo Solidario de Salud. Y por el otro lado, la concejal Maya Vena, que también, al igual que Juan Sáenz, decía que no era necesario, o por lo menos seguir aportando este fondo porque no termina visualizándose en el área. Discusiones que llevó en este caso a las bancadas en el Consejo Deliberante, que nosotros queremos reflejar aquí acerca de lo que sucedió. Vamos a escuchar en primera medida lo que dijo la concejal del Frente para la Victoria, Estela Cerone, al momento de apoyar lo que fue entonces esta prórroga y el aumento del Fondo Solidario de Salud, y fue muy pero muy crítica porque 2 concejales como Cristina Croaré y Pablo Gianibelli, que habían firmado para que se prorrogue y se aumente, terminaron votando todo lo contrario. Escuchemos qué fue lo que nos dijo Estela Cerone. Teníamos la plena conciencia de que, o convencimiento, de que ese fondo de salud tenía que salir. En realidad, vos fijate, la gestión anterior, en el año 2009, por 3 años, pone un fondo de salud, es un fondo afectado, que está dentro del presupuesto. Lo que pasa es que como el presupuesto todavía no se ha tratado, o se ha tratado, pero no se ha terminado de concretar su tratamiento definitivo, lo tuvimos que tratar aparte. Ahora, la pregunta que yo hacía en la sesión y la que vuelvo a hacer es esta. En la ordenanza o en el decreto, bueno, en el instrumento legal que pone por 3 años, no dice que es excepcional, dice que por 3 años se pone este aporte para la salud, este fondo para la salud, y que en el caso de necesidad se puede volver a pedir. Bien, el gobierno anterior necesitó de ese fondo, la pregunta es ¿por qué este gobierno no lo va a necesitar? Si el gobierno anterior necesitó de ese fondo y siempre fue prorrogado, ¿por qué no lo va a necesitar? Y este gobierno lo necesita en la misma condición que lo necesitaron los otros. Si nosotros hablamos desde el 2009 al 2014, acá hubo inflación. Mayor, menor, lo que dice la oposición, lo que dice el oficialismo, pero inflación, como en la mayoría de los países del mundo, hubo. Si vos estás prorrogando ese fondo de salud, obviamente que lo tenés que readecuar a las cifras presentes. Y cuando nosotros vemos, porque a mí me sorprendió el discurso de barricada del concejal Ortiz, que realmente me sorprendió su discurso de barricada, ¿no? Proveniendo él de la fuerza que viene, ¿no? Donde si vos te das cuenta que lo que se está sumando es 1,80 y 5 pesos a la categoría más alta, aunque se duplique eso,
es nada, es mínimo. Pero a mí me parece que la coherencia está en que si lo prorrogás, prorrogalo en serio, porque si no, no lo prorrogues. Porque si vos lo vas a prorrogar con 0,80, ese presupuesto, ese fondo de salud es mínimo. Y en realidad no estamos pidiendo un fondo de salud para X, es un fondo de salud que va a medicamentos, a insumos hospitalarios, que no se gasta en otra cosa que en el vecino. Es decir, que esta partida vuelve al vecino porque todos, de una u otra manera, usamos el hospital. Y la otra cuestión es que se planteó que este gobierno no había atendido el tema salud. Más allá de los problemas de gestión que todavía hoy estamos observando y dificultades dentro del hospital, que es una parte del fondo, esa es una parte de la problemática de salud, tal vez la más importante son los 3 hospitales, porque acá esta es la otra cuestión, no es solo para el Ángel Pintos, es para el hospital de Chillar y para el hospital de Cacharí. Entonces, nosotros estamos toda la comunidad, porque ¿de dónde saca los fondos la provincia, la nación y el municipio? De lo que aportan los vecinos. Y esto ha sido siempre así. Entonces, si vos prorrogás, readecualo, porque si no la prórroga es una prórroga mentirosa. Y por otra parte, si el concejal Sáenz dice que no modifica nada, bueno, votémoslo si no modifica nada, porque si dijeran que fue un impacto en el bolsillo de los vecinos de semejante envergadura, como en el caso de la concejal Croaré, cuya coherencia siempre me hace un poco de ruido, ¿no? Porque ella vota el despacho, pero después le parece terrible que los vecinos tengan que votar, que tengan que sufrir una nueva quita en sus bolsillos. Si le parece tan terrible, bueno, ¿por qué no leyó previamente antes de firmar? Porque lo firmó. Y bueno, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con los contribuyentes, los máximos contribuyentes que van a dar su acuerdo o su no acuerdo. Y yo me pregunto qué van a hacer, ¿no? Porque hay firmas. Me parece que uno de los males de la época es la falta de coherencia o la coherencia de la incoherencia. Entonces, cuando uno firma algo, por eso tiene que leer muy bien antes de firmar, cuando firma debe hacerse cargo. Me llamó el cambio de postura tanto de la concejal Croaré como de Pablo Gianibelli, porque firmaron una cosa pero terminan votando de otra manera después a la hora de tratar este despacho. Sí, yo en general en la vida trato de ser coherente, ¿no? Entonces me sorprendió y me molestó soberanamente, porque más allá de que se viera que nosotros teníamos los votos, más allá de que tuviéramos los votos para ganar ahí esa elección, todavía esta elección no se ganó, tenemos que decirlo claro, a mí lo que me parece interesante es que la gente se haga cargo de su palabra. Y cuando lo que está tan en tela de juicio es la palabra, uno ya no puede confiar en nadie, ¿no? Y esto me preocupa, que si digo blanco sea blanco y si digo negro sea negro, porque si no la comunidad mira a sus representantes y nunca sabe con lo que se va a encontrar. Y esto no le hace bien a la democracia y fundamentalmente yo creo que no le hace bien a un municipio estas cuestiones de miserabilidad política, de desfinanciamiento, cuando más allá de que hoy el gobierno lo tenga el Frente para la Victoria, se está administrando para todos y la salud está para todos y ojalá que los concejales que fueron incoherentes con su voto revisen su postura y le pidan a sus contribuyentes que nos acompañen. ¿Cómo hacemos cuando Juan Sáenz desde su banca explica, por ejemplo, que en los 3 presupuestos elevados por el intendente municipal durante su gestión, año tras año, ha ido disminuyendo el presupuesto de salud y por el otro lado que se quiere aumentar la tasa? Mira, más allá de lo que diga el concejal Sáenz, a simple vista, uno puede notar que el presupuesto en salud no disminuyó, por lo que han sido las inversiones, Andrea. Si vos mirás, este gobierno ha tenido 2 ejes claros. Uno ha sido la obra pública y el otro ha sido la salud. Entonces, cuando él habla de esa disminución, en el presupuesto es complejo y hay distintas variables. Por un lado, que en los presupuestos anteriores estaba unido desarrollo social con salud. Ahora se separa. Ahora, cualquier vecino que vos le preguntes en qué ha invertido este gobierno, te va a decir en salud.
Porque una cosa son los conflictos que nosotros vemos en lo administrativo, pero miremos lo que ha sido el hospital. Hemos estado de inauguración en inauguración. Entonces, yo no puedo aceptar que el concejal Sáez diga que este gobierno no ha invertido en salud. Escuchábamos entonces, decíamos, muy crítica y también pidiéndole a los mayores contribuyentes ahora, bueno, que voten a favor de esta prórroga porque verdaderamente se necesita, porque ha sido una gestión que ha invertido mucho en salud y que, bueno, se ve visualizado, por ejemplo, en las diferentes acciones que ha llevado a cabo, en este caso, el Departamento Ejecutivo vinculado al área de salud. Pero decíamos, estaba la otra postura, estaba el otro despacho, en este caso firmado por Juan Sáenz, que no estaba para nada de acuerdo. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo entonces el concejal de la Unión Cívica Radical. Creo que el tema del Fondo Solidario de Salud hay que analizarlo en función del contexto. Es decir, hay que tener en cuenta que se ha venido cobrando en el ejercicio fiscal 2014, hasta el mes de agosto inclusive ya se ha cobrado en las facturas de servicios sanitarios y servicios eléctricos. Y quedan solamente 4 meses del año por cobrar. Por eso es que nosotros proponíamos otorgar la prórroga que estaba solicitando el Departamento Ejecutivo, pero considerábamos que por los 3 meses que va a poder cobrar el municipio, incrementar el valor unitario que se está cobrando no tenía ningún sentido. No tenía sentido para el municipio porque ya el Fondo Solidario de Salud representa un 0,8% del presupuesto de salud. O sea que ese incremento iba a provocar un impacto sobre el usuario, pero no impactaba sobre las finanzas municipales en lo que significa salud. El otro contexto que hay que analizar es el déficit que tiene en el área de salud esta gestión. O sea, que darle más crédito a la gestión en función de una gestión de salud bastante deficiente, daba para pensar de que no tenía sentido, digamos, otorgar ese aumento que se estaba solicitando. Y ya digo, la prórroga, considerando que durante 8 meses ya se había cobrado y quedaban solamente 4 meses, me parecía que había que otorgársela, pero sí plantearse a futuro la posibilidad de que este fondo no se prorrogue más, porque ya evidentemente lo que tiene que hacer el municipio es destinar más fondos al área de salud y no pedirle al usuario que aporte en forma individual para digamos, destinar esos dineros al área de salud. Recordé. Usted fue concreto al dar un ejemplo, decir que en estos 3 años de gestión del intendente, en el presupuesto se refleja cómo año a año se va proporcionando menos al área de salud y sin embargo se pretende que se sube el fondo. Sí, venimos de presupuestos destinados a salud de alrededor del 30% hasta el 2011. Ya en el 2012 había sido este presupuesto había sido menor, alrededor de un 28%, y 2013-2014 bajó al 22%. O sea, que es el propio municipio quien decide disminuir lo presupuestado para salud, pero por otro lado dice que necesita continuar cobrando el Fondo Solidario de Salud, lo cual es absolutamente incoherente. Incluso también marcó que en el último presupuesto que acaba de subir para este año se habla de la prórroga pero no del aumento por parte del Ejecutivo. En el artículo 18 del presupuesto recientemente elevado, el propio Departamento Ejecutivo, y en este caso yo digo con buen criterio, está solicitando solamente la prórroga. Es decir, no se entiende por qué hubo un despacho del oficialismo acompañado por otros bloques que solicita la prórroga y el aumento, cuando es el propio Ejecutivo que en este momento no está solicitando el aumento. Hay que tener una cosa en cuenta, esto es una ordenanza que se aprueba en el Consejo Deliberante, pero necesita la convalidación por la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. O sea, es una ordenanza preparatoria. Para que este fondo en definitiva se prorrogue y se aumente, tiene que ser convalidado en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. A juzgar por los votos que tuvo esta prórroga con aumento en la última sesión, lo más probable es que este fondo no se estaría aprobando en la sesión de mayores contribuyentes, porque no creo que le den los votos a favor para prorrogar y aumentar este fondo de salud. Escuchamos también los argumentos, ¿no?, del edil radical Juan Sáenz, mismos argumentos en este caso y en coincidencia con Maya Avena, que firmaba el otro despacho en minoría y que, finalmente quedó reflejado en los votos. Pero decíamos, ¿no?, dos posturas claras, que se prorrogue y se aumente y directamente que no se haga, pero por el otro lado surgió una tercera postura sobre tablas y es en este caso la del concejal del PRO, Ramiro Ortiz, que no estuvo para nada de acuerdo ni con la prórroga y menos aún con el aumento, pero no estuvo de acuerdo desde el primer día que asumió la banca, desde hace
4 años que él viene votando exactamente igual, porque entiende que no es necesario hablar de un fondo solidario de salud. Pero vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo entonces en esta tercera postura Ramiro Ortiz. Hace 5 años que me vengo oponiendo a esta tasa, no porque no quiera que haya más recursos en salud, sino porque creemos que los recursos que se le destinan al municipio son más que suficientes. Calculá que este año en el presupuesto son 86 millones de pesos y lo que decimos es por qué tienen que sacarle más plata a los vecinos a través de las facturas de agua y luz, que muchos vecinos y vecinas lo que hacen es juntar hasta con monedas para poder pagar esas facturas y están cobrándole, además de los cargos que ya existen, uno más. Entonces, siempre nos opusimos diciendo que tiene que ser más eficiente con la administración de esos recursos, de esos 86 millones, el señor intendente municipal, y no hay que sacarles con una tasa que supuestamente era por un tiempo nada más, que fue creada por el intendente Duclos y convalidada, prorrogada y aumentada por el intendente Insa. Entonces, me opongo porque son impuestos, para que los vecinos entiendan, que vienen por un tiempo, por una emergencia y se quedan para siempre. Entonces, tratamos de ser coherentes con ello y decir de que estos impuestos no tienen razón de ser. Mirá, ya tenemos otras tasas, como el Fondo de Educación Superior, la tasa del Plan de Alumbrado Público, el Fondo Hídrico, sí, tenemos el Plan de Pavimentación, en fin, tenemos el Fondo Único de Obra Pública, tenemos muchos otros impuestos por los cuales cobra el señor intendente municipal y la verdad que a uno más le dijimos que no. La pregunta mía es, en estos 5 años, ¿alguno de los años se ha visto este fondo de salud? ¿Se ha visto la inversión genuina en alguna mejora en particular a través de este fondo de salud? Yo me atrevo a responder, no se ha visto. No se ha visto, se pierde en la vorágine. Escuchábamos entonces al edil del PRO, Ramiro Ortiz, con esta postura también, en este caso que la viene manteniendo, como decíamos, hace años. Él entiende que no es necesario hablar más de fondos, que hay un presupuesto asignado a salud, que la gestión tendría que en todo caso redistribuir sus ingresos y ver de qué manera, ¿no? En este caso lo va distribuyendo en cada una de las áreas, pero que no se le saque más al bolsillo de la gente. ¿Y saben cuál es el problema? Y en esto vamos a coincidir también con lo que decía Ramiro Ortiz. Nunca terminamos sabiendo, con todo esto que aportamos, ¿dónde va a parar? ¿Qué es lo que se hace? Con el fondo de pavimentación, ¿hay cuadras hechas, por ejemplo? Con el fondo para lo que tiene que ver las obras hídricas por las inundaciones, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué pasa con el fondo de salud? ¿Dónde está exactamente lo que cada uno de los azuleños vamos aportando? Quizás tendrán que hacer informes y números mucho más claros para terminar nosotros, por lo menos, yendo a pagar, si bien no tenemos opción, porque esto ya viene en las boletas, de una manera mucho más conforme, ¿no? Saber qué hacen con nuestra plata. Pero no queda acá. En el próximo bloque vamos a escuchar a los dos concejales que, como decíamos, cambiaron de postura al momento de votar, firmaron una cosa pero votaron diferente. En el próximo bloque, Cristina Coraré y Pablo Gianibelli. Ya en el último bloque de Banca 19 seguimos abordando lo que tiene que ver con el tema de salud. Llegó el momento de escuchar a los concejales que, como venimos sosteniendo, en su momento firmaron de determinada manera pero votaron diferente. Firmaron un despacho donde se aceptaba la prórroga y el aumento, por lo menos de este Fondo Solidario de la Salud, pero en su momento, a la hora de votar, a la hora de levantar la mano, hicieron lo contrario. Vamos a escuchar entonces qué fue lo que nos dijeron la concejal del Frente para la Victoria, Néstor Kirchner, Cristina Croaré y Pablo Gianibelli desde el Frente Renovador. Yo, la verdad, desde siempre, por una cuestión política, ideológica, estoy en contra de este tipo de fondos municipales, que por cierto hay varios. Actualmente tenemos un Estado nacional y un Estado provincial que deriva los fondos correspondientes, por ejemplo, en este caso específico a lo que es salud, pero también educación, obra pública, etcétera. Así que se hace innecesario mantener estos fondos. Recordemos que el Fondo de Financiamiento de Salud fue creado en el año 2009 por el exintendente Duclos, que nosotros como fuerza política nos habíamos opuesto a este tipo de fondo, que por otro lado viene a abultar una serie de ítems en las facturas del servicio de energía eléctrica y de agua relacionados con otros fondos municipales, pero también con diferentes leyes nacionales y provinciales. La idea es ir sacándole
este cobro extra al vecino, no sumándole y menos aumentándolo. El cobro de este fondo de financiamiento de salud ya se venía realizando, se realizó durante todo el año que corre, 2014, de manera tal que no convalidar la prórroga de la ordenanza por esta última vez, esperemos, era generar un desbalanceo y una crisis administrativa respecto de este punto. Así es que, despachado en la Comisión de Interpretación y Legislación, que habíamos hablado ya de que, bueno, que había que prorrogarlo, pero de ninguna manera aumentarlo, bueno, que estaba la firma, la prórroga, yo la firmé a la prórroga. Bueno, cuando me pongo a estudiar todo el despacho de mayoría, de presupuesto y justamente todo el expediente, veo que estaba el 75% de aumento. Voy a explicitar algo que rápidamente. Nosotros el 10 de julio se firmó este despacho, previo a una reunión que se solicitó de las autoridades de su momento, la Secretaria de Salud, Verónica Gómez, autoridades de Hacienda, la segunda de Hacienda, Laura Loisi, y vinieron a explicar a la comisión, en términos informales, por qué estaban pidiendo esta prórroga en este momento, por qué pedían el aumento de esa prórroga y a qué se iba a destinar esto, que era una de las dudas que teníamos. Nuestra posición, mi posición en particular, era siempre estar en contra de las prórrogas de cualquier cuestión presupuestaria, porque eso es no solamente una técnica presupuestaria, sino que tiene que ver con que después no se planifica o tiene que ver con un bache en este sentido, y las prórrogas en nuestro país han sido bastante preocupantes, porque se tienden en el tiempo y lo que es una excepción después termina siendo una normalidad. Entonces esto lo quiero dejar en claro. Ante la solicitud respectiva y estas aclaraciones que nos hicieron las autoridades, nosotros pusimos la buena predisposición de decir, bueno, si ustedes están solicitando, se acercan, nos dicen por qué y cuáles eran los destinos que tenían que ver con insumos para el hospital, nos pareció que era un gesto correcto poder acompañar. En el medio de eso, del 10 de julio a esta parte, pasaron un par de cosas, ¿sí? No hay más, está descabezada el área de salud del municipio, en estos días está asumiendo a una profesional que estaba completamente opuesta al gobierno municipal y que es inentendible en términos políticos. Hubo un cambio vinculado al presupuesto que subió unos días antes a que tratáramos este tema en la sesión pasada en este cuerpo. Entonces, todas estas condiciones, sumado a una preocupación que tenemos muy clara vinculado al tomógrafo y el no arranque de un instrumento de primera calidad que llega a los sectores más vulnerables, que cambiaría muchas de las necesidades que se necesitan cubrir desde el salud, además de otras tantas, ¿no? Me generó la lógica que planteé en la sesión. Lo que nos pasa muchas veces es que a los vecinos les llega en la mitad de la película, es cuando estamos arriba de la discusión, y muchas veces no tenemos la coordinación para abordar los temas con este cambio de circunstancias. Es lo que planteé, estaba el apuro lógico del oficialismo de poder votarlo porque tenían esa necesidad, y nosotros también teníamos, me parece, cuando uno entiende que las condiciones cambian, podés revertir una posición, porque quiero contar que los despachos van pasando de una comisión a otra, entonces la situación que era el 10 de julio no era la misma a hoy, primeros días de septiembre. Pasaron 2 meses y pasaron todos estos hechos en el medio. Después puede ser criticable lo que sea la postura. El fundamento del por qué es este y el acompañamiento a quien venimos trabajando conjuntamente, que es Ramiro Ortiz, en ese sentido, por estas condiciones que planteo. De esta manera escuchábamos a los concejales Cristina Croaré y Pablo Gianivelli dando las explicaciones y el porqué del cambio de postura al momento de votar, más allá de lo que habían firmado hace algún tiempo atrás con respecto a este tema en particular. Lo único que sabemos que cada uno de nosotros tenemos que seguir aportando para, en este caso, un área que desde nuestro punto de vista no se ve visualizado en una mejora o en grandes cambios que ha hecho. Todo lo contrario, siempre los momentos de crisis han sido verdaderamente los que han llamado poderosamente la atención. Punto aparte, pero vamos a seguir con el mismo tema. Ayer a la tarde finalmente se dio a conocer mediante el parte de prensa, lo decimos de esta manera porque fue así, que el intendente municipal anunció que ya hay director en el hospital municipal. Estamos hablando una vez más de la doctora María del Carmen Ruiz, entonces, que se convirtió nuevamente en la directora del hospital, más allá de otros nombres que surgen para hacer la parte administrativa y contable del nosocomio, que fueron, como decíamos, anunciados ayer a la tarde. A ver,
Lo que hubiésemos esperado mínimamente era una conferencia de prensa, para que nosotros hoy le pudiéramos llevar todas las noticias a ustedes, a quienes están del otro lado, y poder mostrar y poder preguntar acerca de esta nueva decisión. Porque ¿qué pasó? Solamente se hizo a través de un parte de prensa, cuando la directora de prensa, estamos hablando de Ayelén Martínez, que es, una funcionaria que se le paga por parte de esta gestión para que haga la prensa, y obviamente la prensa de una determinada gestión solamente habla de las cuestiones que ellos deciden que se tiene que hablar, que tiene que ver con todo lo bueno de la gestión o lo que ellos consideran que se hace bien. Fue la única encargada, la única que tuvo la posibilidad de poner un grabador, hacerle preguntas obvias, preguntas que no incomodan, preguntas que ellos querían contestar nada más, a quienes estaban sentados en la mesa, que era todo el nuevo equipo de salud. Estaba el intendente municipal, estaba Federico Saldaño, que va a seguir a cargo de la Secretaría a través de la de Gobierno, estaba María del Carmen Ruiz, fue la única que tuvo la posibilidad. Claro, no había periodistas, no estábamos ninguno de nosotros que podría haber hecho alguna pregunta que quizás hubieran incomodado, pero ¿saben qué pasó? Nos queda media la información, porque nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que cambió para que la doctora María del Carmen Ruiz, una excelente médica, quien tiene una experiencia extraordinaria dentro del hospital, que lo debe conocer mejor que a su propia casa, que nadie duda de la profesionalidad de María del Carmen Ruiz, pero ¿qué la hizo cambiar tanto de actitud? Digo esto porque en su momento, cuando asumió el doctor José Inza el 11 de diciembre de 2012, a los 2 días, el 13, asumió María del Carmen Ruiz, conjuntamente con otros profesionales, lo que es la dirección del hospital municipal. En marzo de 2013, al año y 3 meses, la doctora María del Carmen Ruiz renunciaba con fuertes críticas hacia esta gestión y al propio intendente municipal. Habló de que ella no compartía la metodología que el intendente municipal, por ejemplo, seguía en el área de salud. Habló de que había algunos números, o por lo menos que no cerraban para el área y para el hospital. Dijo también en su momento que le había presentado un proyecto de salud al intendente municipal y que no tiene idea, hasta ese momento no tenía idea, si ni siquiera lo había leído. De esta manera se iba la doctora María del Carmen Ruiz, y esto llevaba a la decepción de muchos de sus compañeros, porque entienden lo que es la figura de esta doctora para el nosocomio local. A partir de ese momento se llamó a nuevas directoras, fue la doctora Verónica Gómez, ¿sí? Por ejemplo, quien llevó adelante los destinos de esta área. Incluso en la última apertura de sesiones del Consejo Deliberante, hablamos de marzo de este año, abril, el intendente municipal fue muy crítico a la hora de hablar, por lo menos, de la gestión que había llevado la doctora María del Carmen Ruiz en salud al comienzo de esta gestión, y dijo que el verdadero cambio y lo que él buscaba se había empezado a dar a partir de la gestión de la doctora Verónica Gómez. Verónica Gómez, que renunció hace unas semanas atrás y que llevó a que nos quedáramos totalmente acéfalos en el área, hasta que se conformó este consejo asesor por parte de esos profesionales que venían siendo muy críticos con esta gestión, que hablaban de que verdaderamente el hospital estaba en crisis. Algunos decían el hospital estaba en terapia intensiva, y por el otro lado una gestión municipal, un intendente que le contestaba a los profesionales y que decían que en realidad aquellos que se quejaban de la crisis que atravesaba el hospital no eran más que 2 o 3 loquitos, no lo decía de esta manera, obviamente lo daban a entender que eran 2 o 3 personas nada más, que lo único que querían hacer era ponerle palos a esta gestión, que lo único que querían era ir contra este intendente municipal, ir contra la gestión, cuando de repente vemos que estaban todos juntos, todos unidos en pos al hospital, en pos al paciente, al vecino de nuestra ciudad que necesita entonces de este nosocomio, que es el área, como siempre decimos, de lo más sensible. Lo que nunca se entendió es que desde esta asociación, que estuvieron aproximadamente 3 semanas, propusieron a la doctora María del Carmen Ruiz, una doctora que termina aceptando, y también un poder ejecutivo que termina aceptando. Un poder ejecutivo que dijo que nunca ellos estaban dispuestos a dejar el hospital en manos de la corporación médica. ¿Qué terminaron haciendo? Y acá es cuando decimos, verdaderamente la necesidad tiene cara de hereje. No nos queda pensar otra cosa, porque era un departamento ejecutivo que estaba totalmente en contra con la postura de los médicos. Médicos a los que hoy llama y hoy forman parte de esta gestión a través de la dirección, por ejemplo, de María del Carmen Ruiz. Los profesionales, que eran muy pero muy críticos con respecto a la crisis que vivía el hospital, hoy dicen que todo está solucionado. Veremos qué es lo que sucede, y nosotros también, al igual que los profesionales, que los trabajadores de la salud, que el intendente municipal, lo único que queremos es que el hospital funcione bien, porque estamos hablando y reiteramos de una de las áreas más sensibles de una municipalidad o de una comuna. Y hasta acá le decimos gracias por haber estado del otro lado. Obviamente que la idea es encontrarnos el próximo martes a partir de las 22, y como siempre las reiteraciones los domingos a partir de las 20. Chao, gracias por formar parte de Banca 19.